Bueno, vamos a comenzar con el Ateneo del día de hoy. Es acerca de la enfermedad de Kienbock. Tenemos acá para presentar unos trabajos, ¿no? Este es el primero de los trabajos, que básicamente empieza explicando un poquito acerca de lo que es el Kienbock. Obviamente, de lo que está descrito, no tiene una causa clara ni establecida. Además, tiene un pronóstico dudoso, principalmente porque todos terminan en degeneración de la muñeca. Los adultos, dentro de todo lo que se va a ir viendo durante la charla de hoy, no está indicado el tratamiento conservador. El semilunar, principalmente dentro de todo lo que habla la fisiopatología y demás, está sujeto a múltiples cargas de cizallamiento, por lo tanto, esto termina generando una fractura y esa fractura después termina generando también la degeneración de la muñeca. Principalmente también está asociado a un trastorno inflamatorio y biológico que produce una trombosis venosa, lo que provoca un daño local y es algo que lo suelen llamar como un síndrome compartimental intraóseo. Por lo cual, la función principal es tratar de descomprimir el semilunar para que lo proteja de las cargas de cizallamiento y descompresión. Estos son más o menos algunos de los factores anatómicos que tenemos. Obviamente el semilunar tiene forma de semiluna, como lo dice su nombre. A nivel del aspecto volar es un poquito más ancho que a nivel dorsal y está compuesto por dos como cuernos, que son las zonas en donde no se observa cartílago, que es lo que ahí va apareciendo. La estructura ósea, principalmente a nivel subcondral, se encuentra en la periferia y a nivel del centro es más que nada un hueso que está compuesto más que nada por trabéculas. Existe una clasificación de Antuna Zapico que obviamente clasifica estas trabéculas y clasifica la forma del semilunar en tres distintos tipos. El tipo 1 principalmente es como un semilunar que tiene un ángulo de 130 grados, no es simétrico, tiene una faceta para el escafoides corta y una faceta proximal oblicua. En la tipo 2 es un semilunar como más cuadrado, con ángulos de 100 grados, y en el tipo 3 es una faceta proximal que se divide en dos. En este caso, la tipo 1 es la que puede llegar a generar lo que se llama un semilunar de riesgo. Ahora vamos a ir viendo por qué. Estas son las formas, más que nada, la distribución dentro de la población, que más o menos el tipo 2 es el que tiene el 50% de los pacientes. Dentro de la biomecánica, obviamente, el semilunar está principalmente tiene principalmente cargas axiales, eh, transmite la carga de los metacarpianos a nivel del grande y del ganchoso y recibe más o menos un 35% de las cargas. Tiene una parte que suele estar en contacto con la superficie articular del radio y otra parte con el fibrocartílago triangular, pero principalmente en esta zona, que es la que se ve ahí, es una zona en donde tiene poco cartílago y es una zona muy densa de trabéculas. Por lo tanto, es justo la zona donde suele contactar con el borde radial y es donde se suelen producir la gran mayoría de las fracturas dentro de esta patología. Además, dependiendo del tipo de semilunar y del cúbito, principalmente si tenemos un cúbito menos o un cúbito plus o neutro, esto también se ve reflejado dentro de la predisposición a tener un semilunar de riesgo, que es lo que se suele llamar. El semilunar, el tipo 1, fíjense que con un cúbito minus, lo que suele pasar es que la gran mayoría de las cargas, en vez de estar distribuidas entre el radio y el cúbito, están distribuidas solo en el radio y toda la carga llega a ese borde del semilunar. Por lo tanto, en fuerza de grip y en desviación cubital, que es cuando muchas veces el semilunar suele estar descubierto del radio, digamos, perdón, del cúbito, lo que suele pasar es que aumenta la presión en ese borde y genera la predisposición a generar una isquemia. También las imágenes para que se vea cómo cuando uno hace la fuerza de grip y la desviación cubital, el semilunar puede o quedar cubierto o quedar descubierto del cúbito. Dentro de la etiología es bastante diversa la literatura, pero la gran mayoría también hablan de trastornos principalmente biológicos o trastornos autoinmunes, pero también tiene que ver mucho la vascularización del semilunar. El semilunar tiene una sola arteria intraósea que se ramifica por todas las trabéculas y además tiene todo un sistema venoso que es un sistema venoso de ingreso
se divide como en sinusoides, como se ve en la imagen de allá, y luego después tiene una nueva vena que drena todo eso. Por lo tanto, cualquier fractura que se produzca, por ejemplo, por aumento de la carga sobre el borde radial del semilunar, lo que suele pasar es que va a generar en esta zona, va a generar un éxtasis venoso y una trombosis. Por lo tanto, esto es más o menos un esquema de lo que le suele pasar a un semilunar normal, por activación biológica, autoinmune, inflamatoria o trastornos de coagulación, aumenta la presión, por lo tanto genera trombosis venosa. Esto genera que los sinusoides aumente su presión, por lo tanto ingresa menos sangre y a la vez genera menos salida de sangre, por lo tanto genera lo que se suele llamar el síndrome compartimental intraóseo, con necrosis y remodelación del hueso subcondral, en donde los osteoclastos superan la función del osteoblasto. Obviamente, al ir muriendo las células a nivel intraóseo, generan todavía más presión y se hace un círculo vicioso del cual no se suele salir. El diagnóstico para esto, obviamente, el primer diagnóstico que nosotros hacemos suele ser clínico, que es algo, la verdad es que es bastante como normal con la gran mayoría de los pacientes. Todos suelen venir con dolor dorsal a nivel central. Suele ser en pacientes de forma espontánea, pero es también muy frecuente en pacientes que tienen traumas a repetición. Hablaba también de pacientes, por ejemplo, trabajadores manual o que tienen mucha carga vibratoria, digamos. Y principalmente, obviamente, tienen disminución en la fuerza de grip y la movilidad. Existe una clasificación radiográfica, que es la clasificación de Leachman, que se divide en distintos estadios. El estadio 1 principalmente es una radiografía, como se ve, es una radiografía normal, pero si uno lo sospecha y le pide la resonancia, obviamente puede llegar a haber esta alteración a nivel del T1 de la resonancia. A nivel del estadio 2 ya es una esclerosis visible del semilunar, pero lo más importante es que la anatomía de la muñeca todavía está conservada, a diferencia del estadio 3, en donde ya vemos el 3A, es una anatomía alterada, pero sin colapso de la muñeca. En el estadio 3B ya vemos un colapso de la muñeca, y en el estadio 3C ya vemos una fractura del semilunar. Lo que decía esta clasificación es que es difícil de ver esa fractura del semilunar porque muchas veces suele ser esto, en el perfil, una línea muy como, digamos, paralela al eje del radio y del semilunar. En el estadio 4 ya obviamente es una artrosis avanzada, en donde podemos ver principalmente la enfermedad expresada en la muñeca. La resonancia magnética más que nada nos sirve para generar unos datos acerca de la vascularización intraósea, o sea, para saber si el paciente puede recuperar algo o no, si le hacemos algún procedimiento de descompresión. Y la artroscopía, lo que está descrito es que ayuda mucho para evaluar el daño cartilaginoso, que a veces no lo podemos ver en los estudios. Existe obviamente un tratamiento que principalmente el conservador es un tratamiento con una inmovilización prolongada. Hablaba por lo menos la gran mayoría de los trabajos de una inmovilización por lo menos de 4 meses, o sea, de 15 semanas, o un poquito más. Algunos decían un poco más, decían hasta 6 meses, pero esto solamente está recomendado, entre comillas, en adolescentes menores a 15 o 20 años y en adultos mayores a 70 que tienen como una menor necesidad de uso de la mano, entre comillas, en lo que hacen, digamos. El tratamiento quirúrgico está principalmente, hay distintas técnicas para descomprimir el semilunar, que principalmente es cortamiento radial con una osteotomía transversa, que lo que se hace principalmente es una osteotomía sobre el radio. Obviamente esto genera menor presión sobre el semilunar, pero genera un alto riesgo de que aumente la presión del cúbito contra el semilunar. Por lo tanto, no está tan recomendada, pero los casos que están descritos tienen una mejoría de la movilidad y de la fuerza. Ahora, otra de las osteotomías es una osteotomía de cierre lateral, que se hace así, liberando una cuña del radio. En este caso, lo que hace es, principalmente para pacientes que ya tienen una varianza cubital neutra o positiva, que no necesitamos alterar la altura del cúbito. Por lo tanto, esta osteotomía no altera el borde medial y por lo tanto no altera la varianza cubital. Esto genera como una presión más uniforme del semilunar contra el radio y para eso también reduce el cizallamiento y por lo tanto el colapso. Ahora, hay otras osteotomías, por ejemplo, Almquist,
que describió esta osteotomía de acortamiento del hueso grande, o sea, lo que hace es principalmente hacerle una osteotomía al grande, como colapsarlo, y después fijarlo. Está contraindicado principalmente si el semilunar está fragmentado, obviamente, pero puede ir acompañado de la fusión con el ganchoso. Esto obviamente reduce las cargas sobre el semilunar, pero a la vez aumenta las cargas sobre la radioescafoidea, por lo tanto tampoco es que está tan, digamos, recomendada. El tratamiento, Todas aumentan la carga. sí, pero esta es Si como vos que haces decía una que... osteotomía de cierre y la llevas a radial, el objetivo de la mayoría de las osteotomías es trasladar las cargas en el radio, ¿no? Claro, Para que no cargue tanto. claro. Decía igual que, digamos, como a Peor. futuro también eso era peor también para la radioescafoide, generaba también alteraciones a nivel de la radioescafoide. Otra de las osteotomías que ellos plantean es la osteotomía de Camembert, que es una osteotomía de cierre medial, o sea, lo que hacemos es a la zona más cubital del radio hacerle una osteotomía de cierre, pero ¿qué pasaba? Empezaron a ver que obviamente el cúbito también generaba como una alteración en la varianza, por lo tanto esto lo acompañan de una osteotomía a nivel del cúbito. Son 2 osteotomías. En este caso quedaría de esta forma. Esta cuña de cierre medial es por el borde cubital y obviamente para disminuir este riesgo, como les decía, es sumarle algo a nivel del cúbito, pero es el único procedimiento que ellos evaluaron y vieron que elimina completamente la carga sobre el semilunar, ya sea a nivel del radio y a nivel del cúbito. Existen obviamente múltiples tratamientos extras que acá los nombré nada más, pero bueno, explica también acerca de la denervación de la muñeca, de la reconstrucción del semilunar con injerto córtico esponjoso pedisculado, y a esto obviamente además le suma un procedimiento de descompresión, un intento de revascularización también con alguna de las arterias o con algún injerto vascularizado, el reemplazo del semilunar con un pisiforme o con el injerto o con un implante 3D, también lo explicaba, y también la lunatectomía, que está abandonada principalmente el tratamiento porque tiene mucho aumento de colapso cardíaco. Existe obviamente también una clasificación artroscópica, que obviamente esto nos proporciona una evaluación valiosa y ayuda más que nada a realizar la clasificación de la enfermedad para poder generar un algoritmo de tratamiento. La clasificación de Bain-Beck básicamente lo que hace es localizar las superficies articulares que no son funcionales del semilunar y de las articulaciones adyacentes. Esto principalmente lo hacen palpando el cartílago articular a nivel de la artroscopía. Entonces, estos ellos lo clasifican y dependiendo de esa clasificación, otorgan un tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. Dentro de lo que son las grados ceros, todas las articulaciones son funcionales, entonces lo que ellos explican o aconsejan es hacer descargas extraarticulares, y para los pacientes con varianza cubital negativa, principalmente aconsejan osteotomías de acortamiento radial, como la que ya vimos, osteotomía del hueso grande o una revascularización. Dentro de las grado 1 ya tenemos la superficie proximal del semilunar que no es funcional, por lo tanto ellos recomiendan una carpectomía de la fila proximal o una artrodesis radioescafolunar. Dentro de la 2, en donde tenemos 2 articulaciones lesionadas, tenemos las 2A, que tienen lesionada la proximal, y la fosa del semilunar del radio no son funcionales, y acá ellos opinan hacer una artrodesis radioescafolunar. Las 2B ya tiene directamente o una fractura a nivel coronal o directamente a nivel proximal y distal, no son funcionales, y ofrecen la carpectomía también de la fila proximal. La 3 es una sola superficie articular grande que es funcional, por lo tanto ya vamos a la hemiartroplastía, artrodesis o artroplastía de muñeca. Y en la 4, como tenemos todas las articulaciones afectadas, no queda otro remedio que la artrodesis total o la artroplastía de muñeca. Y esto es un nuevo algoritmo que en este caso lo que hace es plantear un algoritmo secundario a todas las clasificaciones que vimos, o sea, la radiográfica, la de resonancia y la artroscópica. Esta es la clasificación de la resonancia, que nos habla de la perfusión del semilunar y la viabilidad que éste tiene.
tenemos, por ejemplo, que si la resonancia nos hace comparar T2, T1 y T1 con gadolinio. En el estadio normal, obviamente el semilunar no realza con gadolinio. En el estadio en donde ya tenemos que el estadio A se le dice que es un semilunar isquémico, vamos a ver, es una isquemia con una viabilidad mantenida. El semilunar se lo ve edematoso, pero bien perfundido, y por lo tanto realza con gadolinio. Después tenemos las B, que son las parcialmente necróticas, que obviamente ahí tenemos una viabilidad parcial. El semilunar lo vamos a ver necrótico en su zona proximal, con una zona reparativa o de realce con gadolinio en la zona media, y la zona distal que es viable, pues básicamente se va remodelando. Y el último, que ya es cuando está completamente necrótico. Exacto, sí. Y la necrosis completa, ya directamente no tenemos realce correspondiente a la necrosis del semilunar completo. Entonces, dentro del tratamiento lo que hace es separar en grupos, obviamente teniendo en cuenta la edad del paciente, la potencial revascularización, los aspectos patoanatómicos y los efectos secundarios que esto posee en la muñeca. Si es un paciente menor a 15 años, estaría dentro de lo que es el grupo A1, obviamente lo trataríamos conservador y con procedimientos mínimamente invasivos para los pacientes que a pesar de este tratamiento tienen síntomas por más de 6 meses. Los A2, que son entre los 16 a 20 años, prueban un manejo no quirúrgico como en los A1, pero lo esperan menos tiempo. Ya con 3 meses, si continúa con dolor, le realizan algún procedimiento quirúrgico. Y los A3, que son los mayores de 70 años, obviamente, si no responden al tratamiento no quirúrgico, también hacer una sinovectomía o algún procedimiento con síntomas mayor a 6 meses. Y acá ellos lo que plantean es, en los tipo B, en donde ya tenemos alguna alteración, tenemos que evaluar puntualmente cómo está el semilunar. Si el semilunar está intacto y tenemos toda la clasificación, más que nada lo que buscamos es proteger el semilunar. Entonces, se puede hacer alguna inmovilización o algún procedimiento de descompresión, como en el anterior algoritmo. Y las B2 ya tenemos el semilunar comprometido, entonces lo que tratamos de hacer es la reconstrucción. Y el semilunar después en las B3 irreconstruible ya pasar a los procedimientos de salvataje, como por ejemplo cuando ya la muñeca está comprometida en los tipos C y cuando ya la muñeca no es reconstruible directamente. Entonces, básicamente, hay que responder a 3 preguntas. La edad del paciente, por lo tanto acá ya nos ofrece el tratamiento, el estado en el que está el semilunar, si el semilunar está intacto, está comprometido o no es reconstruible y ofrece los tratamientos, y el estado en el que está la muñeca, que también básicamente dependemos de eso para los tratamientos. Como conclusiones, obviamente ningún algoritmo va a cubrir todas las contingencias y las exigencias de los pacientes. Es una decisión más que nada basada en estos algoritmos ayudan a generar una decisión que se base en la evidencia, pero que mejor se adapte a cada paciente. La sociotomía, obviamente, protegen del colapso, pero obviamente no lo cura, es un proceso biológico que le tiene que hacer cada paciente, y es importante tener más que nada en cuenta el estado del cartílago para poder elegir el procedimiento correcto. Y más que nada los procedimientos paliativos hay que considerarlos con suficiente antelación y explicárselos a todos los pacientes. Y el procedimiento artroscópico obviamente va a ser útil para evaluar el daño de las superficies articulares. Gracias.